las gracias a nuestro Señor Jesucristo por su amor, por su fidelidad, por esa misericordia que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos ama. Siéntese tranquilo. Lo que quiero compartiros en esta mañana se encuentra en Colosenses, en el capítulo 3, versos 1 y 2, donde nos dice que si pues hemos resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y el verso 2 nos dice, mirad, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y fijaros, hay una historia de un tío y de un sobrino que se encuentra en Génesis 13, y me refiero a Abraham y a Lot. Y dice, y fijaros, dice, es una historia muy interesante que va en conformidad al versículo que os he comentado. Hay una diferencia muy grande entre Abraham y Lot, y es que uno miró hacia arriba y el otro miró hacia abajo. Y el Génesis 13, verso 7, dice que hubo un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y si vemos el verso 8 dice que surgió un problema muy grande y hubo una disputa entre sus pastores. Y el verso 8 nos dice, entonces Abraham le dijo a Lot, separémonos, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha y viceversa. En el verso 10, fijaros, nos dice que Lot levantó los ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y toda ella era de riego. Dice la palabra como el huerto del Edén. Si hoy miramos esa llanura, es desierto. No hay ni una vegetación en esa llanura. Fijaros, eligió eso, lo que cualquier persona con sentido común elegiríamos. Pero esa tierra estaba, como os había dicho, Sodoma y Gomorra. Las pruebas están para purificarnos. El carácter, como el fuego refina el oro, ¿verdad? Pero Abraham no eligió la mejor tierra. Abraham eligió a Dios, porque él tenía una convicción que Lot no tenía. Abraham decía, vaya a donde vaya, la bendición me seguirá. No porque elija bien, sino porque Dios va conmigo. Lot empezó mirando esa tierra y terminó viviendo dentro. Cuidado con lo que miramos, porque tarde o temprano podemos habitar ahí. Y mientras Lot se acercaba a Sodoma, Dios se puso a hablar con Abraham. Y en el verso 14 y 15 dice así. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Uno eligió por lo que veía y otro por lo que creía. Amén. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. La Biblia nos dice que lo que parece lo mejor a veces es lo peor. Lo que parece malo a veces es la puerta de la mayor bendición de tu vida. Y tenemos muchos ejemplos. A José en Egipto, a Job, y vemos cómo han pasado una serie de pruebas que al final todas fueron para bendición de Dios. Amén. A veces Dios nos da el camino feo que no queremos, el trabajo que no queríamos, la situación que no pedimos. La pregunta no es si el camino es bueno o es malo. La pregunta es si Dios está contigo o conmigo en ese camino. Porque con Dios cualquier tierra se vuelve buena. Amén. Amén. El problema de Lot no fue que eligió mal. El problema fue que eligió solo, sin contar con Dios en su vida. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida, algo siempre ocupará su lugar. Hoy tal vez estemos mirando hacia abajo, los problemas nos ciegan, pero Dios nos dice, como le dijo a Abraham, levanta tus ojos. Tu problema no es para destruirte, es después, cuando salimos de ese problema, que podemos decir, pasé por el fuego y no me quemé.
Hoy es un buen día para volver a la fuente, para dejar de buscar en lugares equivocados, para levantar nuestros ojos y poner nuestra confianza en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Acordémonos, Lot puso su confianza en la tierra, en lo que veía. Abraham, su confianza estaba en Dios. Esté donde esté Dios, es quien me va a salvar y me va a dar todo lo que necesita. Amén. Señor, quiero poner ante ti la palabra, Señor, esta mañana, para que tú la bendigas y nos ayudes, Señor, a entenderte cada día más y a hacer tu voluntad. Bendice grandemente a Javi y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a mi hijo. Se me va barroco. Gloria a Dios. Abraham eligió a Dios, y tú a quién has elegido. Seguro solo hay uno que haya elegido a Dios aquí en esta mañana. Sé que somos pocos, pero hay dos o más, ¿no? Qué buena opción, ¿verdad? ¿Por qué Abraham elige a Dios? Baja un pelín. ¿Por qué Abraham elige a Dios? ¿Por qué Abraham, con esta historia que nos acaba de contar Roque, le dice a Lot que escoja lo que quiera? Nosotros generalmente siempre miramos lo mejor, ¿no? E intentamos arrebañar lo mejor, ¿no? Quedarnos con el plato más grande, con la comida más sabrosa, con lo que sea más. ¿Sí o no? Y eso fue lo que Lot vio y miró, ¿no? Como bien dijo Roque, ¿no? Pero ¿por qué Abraham le permitió elegir algo? ¿Por qué? Porque sabía que estaba seguro que Dios lo iba a respaldar a lo que eligiera. Porque a Abraham lo único que le importaba es que Dios estuviera con él. Que Dios estuviera con él. Y si Dios estaba con él, daba igual por qué camino iba a andar, porque Dios le iba a proveer de todo lo que necesitaba. Es tremendo la capacidad de poder absorber la realidad de Dios en el corazón de este hombre tremendo que fue Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Y cómo él no solo hace mención de su honestidad, de su grandeza y de su relación con su sobrino, sino que al mismo tiempo nos da una lección de confianza de que realmente es Dios quien realmente es nuestro protector, nuestro proveedor, es quien nos guía, quien realmente pues deberíamos de alguna manera depender de él absolutamente, ¿no? Y aquí él hace un alarde tremendo de esta realidad en su vida. Lot, elige lo que quieras. ¿Para dónde quieres ir? Vete para las frondosas praderas de tu coge. Bueno, Lot abrió los ojos y miró las frondosas praderas, las aguas, ¿verdad? Y más se acercó a lo que bien decía, a esas ciudades que le prometían. Ya la mujer tenía tendencia a esas cosas. Y como si hubiera elegido otro lugar. Él hubiera ido para la derecha y Abraham hubiera ido para el otro lado. Sin importarle nada más que Dios estuviera con él. ¿Crees que Dios está contigo? Yo quiero pensar que sí, deseo que sí. Y es algo que necesito además tener en cuenta cada día de mi vida. No importan las circunstancias, he vivido ya de todas las circunstancias posibles y seguramente me quedará por vivir alguna más que aún no haya vivido. Pero me he dado cuenta de que tener esta realidad, y gracias por la introducción, Roque, porque realmente es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque acuérdate de esto, la victoria pertenece al Señor, la batalla es del Señor. ¿La batalla de qué batalla hablamos? ¿De qué victoria hablamos? La batalla y la victoria de nuestra vida. Contra los problemas, contra las circunstancias, contra las necesidades, contra las idas y venidas, contra la flaqueza, contra el cansancio, contra yo qué sé qué cosas. Contra la enfermedad, contra un montón de enemigos que andan a nuestro alrededor y contra nuestro propio cuerpo. Vamos cumpliendo años, vamos a menos. Como el agua del río, diría mi abuela. Porque
vamos cumpliendo años, vamos llegando al punto de regreso. Billete de salida ya lo hemos sacado y ahora nos queda billete de regreso. Pero en todo este tiempo que nos quede, tenemos que entender de que o estamos con Dios o estamos sin Él. O realmente vivimos como vivía Lot, confiando en lo que sus ojos veían, en los que sus manos podían tocar y acercándose cada día más al peligro para de lleno entrar directamente en la boca del lobo, como entró y como su propio tío tuvo que rescatarlo. ¿Nos acordamos? Y no solo eso, sino como Dios envió a sus ángeles también antes de ello, ¿verdad? Porque ya el tío lo había rescatado antes de unos reyes que habían que habían vencido a los reyes de Sodoma y de Gomorra, los habían llevado preso a él, a su familia, a todos, y una vez que los liberó, ¿qué hicieron? Volvieron otra vez a meterse en la boca del lobo, porque el hombre es el único personaje, iba a decir animal, pero bueno, creo que me quedaría corto con la palabra animal. Personaje que tropieza 3000 veces en la misma piedra. 2 veces en la misma piedra. ¿Cuántas veces hemos tropezado en la misma piedra? Algunos de nosotros, muchas, ¿verdad? Por eso voy a coger de base Segunda de Crónicas, un texto, bueno, es un capítulo, el capítulo 20, pero voy a leer unos versos solo para ilustrar lo que os quiero compartir hoy, que creo que es de suma necesidad y de vital importancia que realmente lo acumulemos en nuestra mente y en nuestro corazón para que aprendamos a vivir sabiendo de que Dios está con nosotros. A veces pensamos que por lo que podemos hacer o podemos fallar o por lo que podemos dejar de hacer, Dios puede ir a apartarse. Bien, podemos contestar al Espíritu Santo, es verdad, pero ya tendría que ser una cosa muy deliberada y horrorosa. Vale, aún así el Espíritu Santo tiene paciencia y tiene aguante, y el Señor obviamente mucho más con nosotros. Ella nos conocía antes de este momento en el cual estamos escuchando su palabra y nos sacó de peores lugares y en peores momentos. Cuanto más ahora que ya estamos en Él nos va a seguir ayudando, nos va a seguir dando crecimiento y nos va a seguir fortaleciendo, siempre y cuando estemos conscientes de esta realidad, de esta gran verdad. Dios está ahí, está viéndote en tu trabajo, viéndote en tu casa, viéndote cuando sales, cuando entras, cuando vas, cuando vienes. Ayer veníamos de Riancho a la tarde y en Riancho hacía un sol espléndido, un calor apabullante. Llegamos aquí a la altura de Ribeira y digo, ostras, qué cielo más negro. Estaba todo negro, tapado, venía una tormenta. O sea, cómo rápidamente cambia, el tiempo cambia, pero las personas cambiamos como el tiempo también. ¿Sabes? Nos encontramos de esa manera, un momento estamos espléndidos y para el día siguiente parece que hay una tormenta encima de nosotros que nos asedia. En esta Segunda de Crónicas aquí el rey nos da una gran lección, una soberana y poderosa lección. Pues se relata una de las victorias, digamos, más extraordinarias. Hay muchas victorias extraordinarias en la palabra de Dios, donde Dios pone su mano, pero esta es peculiar, es una batalla contra Judá bajo el reinado de Josafat, del rey Josafat, un rey que agradó bastante a Dios, pero que en sus últimos días pues también se alió con gente que no debía, ¿sabes? Pero bueno, la Escritura lo describe como un rey que caminó con Dios y que tuvo el favor de Dios. De hecho, era temeroso de Dios. Aunque no quitó los lugares altos, permanecieron ahí, esos lugares donde se adoraban a otros dioses, pero de alguna manera, pues estuvo medianamente tirando para arriba, bastante aprobado delante de Dios. Y este capítulo pues nos enseña que la confianza en Dios y el clamor, la oración, o sea, la comunión con Él pueden ser más poderosos que cualquier fuerza militar, que cualquier ejército. De hecho, esta batalla narra que hay un grupo de ejércitos que se reúnen para pelear contra Judá. O sea, no es un ejército que viene de otro lado, de otra ciudad, como Judá, con más o menos hombres iguales. No, se unen 3 o 4 ejércitos y vienen a traerle la noticia a Josafat. Es cuando nos traen una noticia mala. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que haces? Te echas la mano a la cabeza, te descompones,
Entras en temor, en paralización, sudas. ¿Qué es lo que haces? Yo sé lo que hago. Pero una de las cosas que realmente tenemos que entender, que debemos de saber hacer, es que cuando viene una mala noticia en camino, como le trajeron al rey Josafat, vino un mensajero y dijo: rey, hay unos cuantos ejércitos que se han juntado y vienen con un número considerable, mucho mayor que el número del ejército de Judá contra nosotros. Y vienen a poco tiempo de camino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a ver lo que nos relata esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3 al 4. Vamos a ir parando. Entonces, él tuvo temor. Cuando escuchó lo que le habían dicho, tuvo temor, como hubiéramos tenido cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Tenemos que tener temor de Dios. Bien, tenemos que tener temor de Dios, pero a veces la Biblia nos ilustra también el temor humano, el temor que se sufre cuando se padece o se recibe una noticia o un tipo de aflicción en nuestra vida, ¿no? Quedamos como descolocados. Y hay que actuar, de alguna manera tenemos que actuar, para bien o para mal tenemos que actuar. Si lo hacemos en la carne, obviamente la derrota ya es vital, ya es fatal. La derrota ya está establecida. Antes de salir a pelear, estás perdido. Olvídate. Tú lo sabes, yo lo sé, el Señor lo sabe. Si peleamos en la carne nuestras batallas, acabaremos vencidos y derrotados. No hay más. Es tan sencillo como eso. El que quiera inventarse una película o un cuento ficticio, pues allá él. Pero la realidad es esa. Si peleas en la carne, acabarás perdiendo. Sobre todo porque ya has conocido al Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Y eso implica que los ojos de Dios están puestos en todo lugar, dice la Escritura, ¿sí o no? Y al estar puestos en todo lugar, Él conoce que también vienen ejércitos. Él sabe lo que hay, pero espera qué va a hacer su siervo, qué van a hacer sus siervos, sus hijos, a quién van a ir a pedir ayuda, con quién van a contar para esta batalla. Porque Dios está expectante, está con nosotros, pero si nosotros rehusamos de su compañía, pues obviamente, ¿qué va a hacer el Señor? Respetar nuestra voluntad, ¿sí o no? Tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Humilló su rostro para consultar al Señor. ¿Qué os suena esto? ¿A qué os suena? A que realmente recibe la noticia, tiene temor, como cualquiera de nosotros tiene pavor de lo que va a ocurrir, de lo que piensa que puede ocurrir. ¿Y qué se le ocurre? Pues inventarse una historia y a ver lo que puede hacer para vencer a quien no sabe, a quien es más fuerte que él y a quien no conoce. Pues no, va y se postra delante de aquel que conoce. ¿Tú conoces a tu Dios? O ha pasado mucho tiempo en el cual no has hablado con Él, no has tenido oportunidad de rendirte a Él. A veces no hace falta ni hablar, con postrarte delante de Él y dejarte ahí en una situación de total entrega al Señor. En ocasiones es suficiente, porque a veces en los peores momentos de nuestra vida, por lo menos a mí me ha pasado, cuando he estado verdaderamente afligido y no he sido capaz ni siquiera de pronunciar alguna palabra, o realmente las palabras no venían a mi corazón o a mi mente, y lo único que he hecho fue rendirme ante Dios. No, aquí estoy, haz lo que quieras, o sea, esta es la situación y tú eres, ¿no? el rey. Cuando me he olvidado de esto, realmente he entrado en peor situación, obviamente, como os dije antes, y el temor se apodera de uno. Pero el rey Josafat tuvo muy claro lo que hacer, y era humillarse para saber lo que pensaba el Señor de esto. O sea, para consultar a Dios. Y se reunieron los de Judá para pedir, ¿qué? Socorro a Jehová. Para pedir socorro a Dios. Para pedir la ayuda al Señor. Eso es lo que tenían que hacer y eso es lo que hicieron. Y ahora, ¿qué hará Dios? ¿Qué creéis que puede hacer Dios? Vosotros que le conocéis. Porque no soy yo el único que le conozco, ¿no? Yo soy el pastor de aquí, pero somos hijos de Dios, eso es lo que importa, ¿no? Todos, ¿sí o no? ¿O importa más ser pastor? No.
un añadido más, una carga más de la que te puede poner el Señor. Pero la verdadera influencia está en tu relación hijo-padre, ¿no? Y tú conoces lo que papá hace, defender a su hijo o a su hija amada. Amén. Amén. Hijos o hijas. ¿Sí o no? Así hicieron, así hizo el sabio rey Josafat y llamó a todos los de Judá para pedir ayuda al Señor. Y esto es verdaderamente como Josafat hizo cuando recibió esa gran noticia de que un gran ejército venía contra Judá. No confió primero en sus artimañas, no confió primero en lo que tenía, en su poder militar, no confió primero en su dinero, no confió primero en su sabiduría, en su buen hacer, ni en su estrategia, ¿no?, a la hora de poder liderar un ejército. Su primera reacción, ¿cuál fue? ¿Cuál es tu primera reacción cuando tienes un problema? ¿Ponerte de mala uva y seguir así? A ver si se soluciona por casualidad. La primera acción que deberíamos tener los hijos de Dios es pedir ayuda a Dios. Amén. Amén. Esa es la primera opción cuando estás enfermo, cuando estás como estés. Después ya el Señor abrirá caminos, te dirigirá a un médico, te mandará ayuda, yo qué sé, lo que sea. Te proveerá lo que haga falta, el problema que sea, lo resolverá. Dios va juntamente con la prueba. Eso es lo que dice la palabra de Dios y yo creo en ella y yo espero que tú también. Por eso, su primera reacción fue buscar al Señor. Y las crisis o los momentos de aflicción, lo único que revelan realmente en nuestra vida es lo que hay en nuestro corazón. Me viene un problema, tengo esto, tengo lo otro, por arriba y abajo. Es bueno contar los problemas, es bueno hablar de los problemas, pero no es bueno hundirnos en ellos. Amén. Porque la aflicción es realmente lo que revela es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, la confianza que hay verdaderamente en ese Dios al que adoramos en lugares como este, al que proclamamos durante años, ¿verdad? Desde que nos liberó de un montón de patologías y de un montón de historias, y que sigue trabajando en nuestras vidas, haciéndonos crecer y quitando un montón de telarañas y polvo en el camino cuando hay esos bajones en la vida, ¿no?, que tenemos todos, ¿no? Subimos, bajamos, andamos así, ¿no? Por diversas circunstancias, porque, bueno, Dios también permite ciertas cosas para reajustar nuestra fe. Y generalmente siempre permite que ocurran apuros en nuestra vida para ver qué hay en nuestro corazón, cómo reaccionamos, ¿no? Y me gustaría que realmente pudiéramos entender que la forma de reaccionar es como reaccionó el rey Josafat, buscando a Dios primero, antes que pensar en alguien más. Antes que pensar en cualquier situación alternativa o cualquier parche que le peguemos al problema. Porque eso va obviamente a traer más problemas a nuestra vida. Parche viejo en vestido nuevo, o parche nuevo en vestido viejo, no pega mucho, ¿no? Al final dice que se rompe, ¿no? Como cuando se echa el vino nuevo en odres viejos, ¿no? Viejos o nuevos. Viejos. Así. Pues realmente es una buena decisión, la decisión que tomó Josafat. Y cuando Dios nos revela qué hay en nuestro corazón, el creyente tiene que aprender una cosa. El hijo de Dios tiene que, los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender una cosa. Que la oración es, o sea, la comunión con Dios, ¿vale? Ahí siempre la gente piensa que cuando se habla de oración es para coger, apartarse y en un lugar y hablar con Dios. Bien, también, sí. Pero el hablar con Dios es algo vital en nuestras vidas y lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, caminando, trabajando, andando, ¿verdad? Dios no está supeditado a una habitación, a un lugar específico de reposo. Está muy bien eso, hacerlo en ese tipo de lugar, sobre todo cuando quieres estar tú y Él de solas, ¿verdad? Pero tú sabes como yo, también como yo, que el Señor está con nosotros todos los días y en todo momento y a todas horas. ¿Sí o no? Por eso esta opción no es el último recurso al que debemos recurrir. Esta opción es la verdadera opción. ¿Para qué? Para recordar que Dios está con nosotros y que la batalla es del Señor. ¿La batalla qué es? El problema, la circunstancia, lo que sea que te esté ocurriendo. La batalla es del Señor. ¿Lo crees? Amén. A día de hoy, o solo piensas que es algo tipo emocional, ¿no?, que proclamamos como un mantra, ¿no?
y para que nos convenzamos de ello, ¿no? No es nada de eso, es una realidad de fe que parte de tu corazón y de tu relación para con Dios. Amén. Amén. Y esto tienes que tenerlo verdaderamente en cuenta, porque antes de actuar impulsivamente te tienes que detener y tienes que buscar sencillamente lo que la guía y dirección de Dios, o sea, su rostro, su presencia. Señor, aquí estoy y te pido ayuda por esto, por lo otro, por lo demás allá. Sabemos que en ocasiones nos parece no escuchar nada, pero le has dado el timón de tu vida al Señor. Has puesto el problema donde lo tenías que poner. Y ahora el Señor hace las cosas. Y a mí es lo que me gusta de él, ¿sabes? Hay gente que quiere saber cómo va a hacer Dios las cosas, pero a mí me gusta ver cuándo las hace y cómo se manifiesta con poder y cómo se manifiesta de una manera sobrenatural. Y digo, esto solo lo puedes hacer tú, esto solo proviene de ti. Ayer estábamos hablando con Alberto y con Inma y estábamos en una conversación donde decíamos cuando realmente Dios empieza a hacer las cosas y se mantienen, aunque tengamos dificultades, que nos creamos poca cosa o seamos muy vulnerables, sabemos que Dios está ahí y es como si flotáramos, ¿no? Como si estuviéramos guardados, protegidos y no importa nada más que eso realmente. Y funciona de maravilla esto, porque además te das cuenta de quién es Dios, de verdad. Y no tienes que andar a imaginarte nada, ni que alguien te venga a decir nada. O sea, tienes una relación genuina, primordial y buscas primeramente a Dios, porque la batalla pertenece a Él. Dice el verso, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto viene en Crónicas capítulo 20, del 15 al 17. No habrá para que peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Os recomiendo que leáis el capítulo completo, si queréis, porque es tremendo. O sea, yo leyéndolo, todo, pude situarme, ¿no?, en la escena y en el momento en que esto estaba ocurriendo. Acordaros que esto pasó hace mucho más de 2000 años. Y poderte ubicar en una situación así, confiar en Dios y que venga alguien de parte de Dios aún encima, ¿no? El rey se postra, los siervos se postran, oran, piden ayuda a Dios y de repente Dios le da palabra a alguien, ¿no? Y le dice, no temáis, ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra. La historia no es vuestra, viene contra vosotros, pero el timón no lo tienen los enemigos, el timón lo tiene Dios. Dice, sino de Dios. Y después le dice, no habrá para que peleéis para vosotros. O sea, no tendréis ocasión ni siquiera de pelear contra ese ejército. Hay un verso que dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí o no? Nos olvidamos de esos poderosos versos. En Remar lo solíamos proclamar mucho. ¿Por qué? Porque era todos los días una batalla constante. Aquí también podemos tener muchas batallas, ¿no? Pero ahí eran unas batallas especiales, diferentes. Éramos más jóvenes también y teníamos más ímpetu y más... Bueno, podía pasar cualquier cosa. Una vez que abrieras los ojos en un sitio como aquel, podía pasar cualquier cosa. No, Juan. Me mira con los ojos así. En cualquier lugar, sea Remar o cualquier otro lugar parecido, ¿no? No hay nada de especial. Lo único que hay de especial es que allí te tienes que agarrar, sí o sí, el Señor, si quieres salir adelante. Y aquí igualmente, por eso estos versos, del 15 al 17, dice, paraos, estad quietos. Dice, párate en el camino, estate quieto y ahora mira la salvación del Señor. Mira quién es tu Dios, mira quién es el Dios en el que crees. Y esto es lo más que a mí personalmente me enamora de Dios, ¿no? Porque yo sé quién soy yo y me conozco y sé que en ocasiones, pues no hago lo que debiera hacer o como Dios quiere que lo haga. Pablo nos lo recuerda en la palabra de Dios. O sea, esto no es algo mío personal, obviamente. Ojalá fuera yo solo el que hiciera esto, pero Pablo dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que nuestra carne es débil, y lo reconocemos.
Pablo también dice que hacía lo que no quería hacer y lo que no quería hacer, eso hacía. Un apóstol como Pablo que se dejó, que sirvió y se dejó la piel en el camino a la hora de servir y que llegó hasta Roma sabiendo que allí lo matarían, lo degollaría el César de turno, el emperador de turno, por causa de la buena noticia, por causa de la extensión de la palabra de Dios. Desde la cárcel Pablo escribe las cartas más, digamos, las epístolas de ánimo a otras congregaciones e iglesias que posiblemente estuvieran pasando por dificultades o situaciones diversas y adversas y de todo color. Pero él desde una cárcel romana les da aliento. ¿Serías tú capaz en medio de tu aflicción dar aliento a los demás? He visto gente morir en Cristo Jesús a su lado, dando ánimos a otros, a los que estaban allí medio consolándoles, llorando, medio llorando y gimiendo. En vez de darle ánimos estaban casi... Y el enfermo era el que estaba dando ánimos a los demás. Tranquilos. Yo tengo una vecina. Sigan al Señor. Yo tengo una vecina. Yo tengo más vecinos también. Tiene cáncer. Tiene cáncer. Grupo, Se acaba la es frase. un mundo de risa. Bueno, pues es bueno, háblale del Señor para que se ría y pueda Ella lo sabe. pueda Ella lo conocer al Señor, porque después de morir, aunque te mueras riendo, hay un antes y un después. da ánimos Hay un cielo abierto y un infierno también que tiene una boca bastante grande. La palabra de Dios dice que la puerta ancha y angosta por donde entran, ancha y espaciosa, perdón, es por donde entran muchísimas personas, son muchos, dice la Escritura, los que entran por ella, ¿no? Y precisamente no entran y no llegan a un lugar deseado por Dios. Por eso hay que hablarles en estas ocasiones a todas las personas que tenemos a nuestros lados, cualquier oportunidad que tengamos, ser evangelistas activos, ¿no? Poder dar testimonio, le dejas en el corazón la buena semilla y ya germinará cuando sea. Tú ocúpate de hacer lo que tienes que hacer. Si realmente tienes a Dios como estandarte en tu vida, como primero, como lo tenía Abraham, y si realmente confías en Él, y si realmente piensas que del Señor es la batalla, nos conviene, porque tenemos tantas y tantas a veces batallas abiertas en nuestra vida. Si no es de la familia, es primordial. Es de la familia de la fe, si no es de la familia de la fe, es de otras familias, de amigos, conocidos, yo qué sé, todo nos afecta, el sol, el calor, el frío, yo qué sé. Lo que sí tengo muy claro de que el Señor pelea por nosotros. Y si pelea por nosotros, tengo que tener el corazón en paz y tengo que tener el corazón sosegado. Porque tener el corazón sosegado me permite pararme en el camino y pensar que realmente mi Dios es un Dios poderoso y grande, que está por encima de todas las circunstancias, incluso de nuestro propio sufrimiento, que en ocasiones usa para que entendamos cosas que no podíamos entender de otra manera que no fuera pasando por ahí. Cosas vitales para nuestra vida y para que nuestra fe sea una fe firme, segura, no llevada por cualquier viento de doctrina o por la situación que sea que estés atravesando. Si hace calor y hace un buen día y me van bien las cosas, estoy bien en el Señor. Si me pasan cosas feas, malas o tal, empiezo a cuestionar a Dios, su voluntad y su palabra. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra mente y nuestro corazón esto? Esto no debe de acabar en nuestra vida, porque realmente el camino es el camino. Y sé que hay que vivir ese camino. Yo no lo puedo vivir por ti, yo tengo que vivir el mío. Y es ahí donde realmente tengo que poner en práctica lo que entiendo, sé y conozco de Dios. Cuando todo va bien, no me es difícil alabar, glorificar y darle gracias a Dios. Pero cuando las cosas, por la razón que sea, se ponen oscuras o siento en mi corazón o en mi mente que algo está pasando a mi alrededor o hay ataques de cualquier tipo, espirituales, naturales o lo que sea, es cuando realmente mi fe tiene sentido y cobra sentido. Aquí es donde tengo que hacer como hizo Josafat, ponerme delante del Señor, entregar mis luchas al Señor. ¿Entregas tus luchas al Señor? Eso no es otra cosa que permanecer fiel
y confiado a una realidad palpable que obra en nuestro favor y en el momento oportuno y adecuado de nuestra vida, en el cual necesitamos el socorro y la ayuda de Dios. Amén. Eso está preparado para ti y para mí. Por eso estamos en lugares como este y por eso venimos. Lo que pasa es que en ocasiones el camino nos es cansino y nos es cansado. El tener años, el sumar años, el tener paciencia, el seguir caminando. A veces ya preferíamos que, no sé, muchos de nosotros quizás hemos pensado, bueno, ya podíamos partir con el Señor, ¿no? Otros no, otros agarran a la vida como si fuera, no sé, ¿no? Como si nunca fueran a morir. Pero la verdad es que moriremos. Y la verdad es que este camino se acabará. Y se acabará cuando Dios quiera que se acabe. Amén. Y esto es lo importante. Por eso, mientras no se acabe, debemos de seguir teniendo y recobrando y tomando fuerzas de quien nos las da. Porque nuestras fuerzas son limitadas. Amén. Nuestras fuerzas son limitadas. Tus fuerzas son limitadas. Mis fuerzas son limitadas. Amén. Y ahora, en 2 Crónicas, capítulo 20, 21, 22, mira lo que dice. Mira lo que dice y qué se le ocurre al rey Josafat. Es curioso, ¿eh? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir emboscadas. Si leéis todo el capítulo y todo el pasaje, os daréis cuenta que lo que hizo el rey Josafat no es solo confiar en Dios, no es solo temer la situación y decirle al Señor que le ayude, sino que pasa también a tener una actitud especial, una actitud natural que debiera de salir de nuestro corazón también fluyendo, ¿no? Yo no sé lo que te pasa a ti cuando empiezas a hablar con el Señor o cuando te quieres regocijar en Dios, cuando estás solo, si es que lo haces. Te aconsejo que si no lo haces, lo hagas. Yo empiezo a alabar al Señor, ¿no? Empiezo a alabar, empiezo a darle gracias, empiezo a cantar, lo que sea, lo que se me venga a la cabeza, lo que me venga al corazón. Y eso es una forma de agradecerle. Mira, Señor, mi vida es un desastre, estoy lo otro, estoy sufriendo esto, estoy pasando lo otro, está faltando de esto, está faltando de lo otro, pero te alabo y te doy gracias. No sé si lo harás o no, no sé si te parecerá normal esto, pero el rey Josafat lo hizo. Le dijo a todos sus cantores que se pusieran los uniformes de gala, que empezaran a adorar, que se subieran al monte, que empezaran a darle gloria y honra al Señor. ¿Os podéis imaginar lo que podía estar pasando en aquel momento? La gloria de Dios cayó de una manera excepcional. Os vuelvo a decir que los versos que leímos antes nos hablan de que ellos no iban a entrar ni siquiera en batalla y la iban a ganar. Toma ya. ¿Conocéis a Antolini? ¡Toma ya! ¿Cuánta necesidad tenemos de experimentar estas cosas? Experimentar porque es una relación genuina, primordial. El Señor ve que estás confiando en Él. Tú quieres confiar en Él. Tú le pides ayuda. Y es lo primero que piensas, Señor, tú eres mi primera reacción. Eres mi primera situación para poner todo en orden. Y lo demás está en tus manos. Lo demás está en tus manos. Esto es lo que estaba ocurriendo. Había una orden: glorificar al Señor, poneros los vestidos, alabar, glorificar a Dios. No sabía Josafat lo que iba a pasar, solo había recibido palabra de Dios a través de sus siervos, de uno de sus siervos. Le había traído los versos que leímos antes y confiaron en esa palabra. Qué bueno es confiar en la palabra escrita, ¿verdad? Cuando te dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, que no temas ni desmayes porque el Señor es tu Dios, que el Señor te dará fuerzas en la aflicción, te dará la salida, ¿verdad?, de esa prueba que estás pasando. Qué difícil es no confiar en Dios y qué problemático es para nuestra vida no hacerlo, porque anulamos todas las palabras que Dios nos da, ¿no? Y dejamos de creer en ellas y entonces nos arrastramos, ¿no? Nos arrastramos porque es nuestra naturaleza, arrastrarnos. Siempre estuvimos arrastrándonos hasta que Dios nos levantó. Y Dios nos levanta para que estemos de pie. El que crea estar firme,
mire que no caiga. Necesitamos estar constantemente en una relación continua y genuina con Dios. Por eso Josafat le dice que glorifiquen a Dios. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová empezó a hacer lo que él ya iba a hacer. Empezó a luchar y a pelear él contra los enemigos de ellos. ¿De quién? De Judá. Tu Dios pelea por ti, lo sabes. En cualquier situación, lo único que debes de hacer y lo único que quiere que hagas es que se lo pidas. Que te des cuenta de que está ahí. Que Él es el Dios de ayer, de hoy y de mañana. Pase lo que pase en tu vida. Ocurra lo que ocurra en tu existencia, en tu caminar. Has tomado la mejor decisión, que es aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ahora solo es, déjate en sus manos. Sé que solamente podemos verlo y saber lo que eso significa cuando se nos plantea el problema. Cuando alguien viene corriendo y nos dice, viene un ejército directamente a destruirte, a robarte, a matarte, a quitarte a tus hijos, tu dinero, tu cuenta. Ahí, en ese momento, es cuando tienes que recordar esta palabra. Es cuando tienes que recordar que Dios es un Dios grande en tu vida. Un Dios poderoso que te va a cubrir, que te va a proteger. Y en el caso de que ocurriera algo, te dará las fuerzas que no tienes, que te va a intentar quitar tal situación, una cosa o la otra. Yo te diría que no esperases a que ningún problema termine, a que ninguna situación sea capaz de dominar tu vida sin antes confiar en Dios y alabar a Dios. Confía en Dios, pide socorro al Señor y ponte a hacer lo que debes de hacer, que es glorificar el nombre de Dios, alabarle. Parece algo mínimo, ¿verdad? Pero es tan difícil en momentos complicados hacerlo. En momentos que te abruman, es tan difícil ponerse a hablar con Dios, ya te digo, yo he tenido momentos en que no he podido decir ni una sola palabra, porque mi cuerpo no tenía ganas, mi mente estaba confusa y mi corazón estaba partido en pedazos. Y lo único que podía hacer era rendirme delante del Señor. Y cuando Dios te da un poco de fuerzas, ponte a alabar y a glorificar a Dios. Entra en el río de su Espíritu Santo. Esto realmente se puede decir desde los púlpitos, pero la ocasión que venga es la que tú tienes que entender de verdad que está ocurriendo en tu vida, o que va a venir, o que ya estás en ella, para ponerte a hacer lo que realmente la palabra en esta ocasión nos dijo que un rey de Judá hizo, y que le salió bastante bien además, porque os recuerdo que eran 3 ejércitos que venían contra ellos y que se habían unificado para derrotarlos, para vencerlos, llevar los esclavos, destruir sus casas, matar a quien fuera y llevar a sus hijos, esclavos. Imagínate, ¿no? Todos tenemos hijos. Que alguien venga, entre en tu casa, te robe, te destroce la casa, te ate, te lleve a trancas y barrancas, te maltrate, te coja a tus hijos, los esclavice, uno por aquí, uno por allá, etcétera, etcétera. Lo que solían hacer antes. Y lo que hacen ahora con otros medios y de otras maneras. ¿Lo vas a permitir? ¿Quieres que ocurra eso en nuestras vidas? ¿Quieres que tu casa sea quebrantada y no encontrar y no hallar solución en ello? ¿Crees que tienes la suficiente capacidad para poder resistir aunque hoy tengas provisión? Yo te puedo decir que el día de hoy puede ser bueno, pero mañana puede venir como esa tormenta que yo veía venir desde Riancho. Salía, como os dije, con sol y estaba toda Riviera oscura, ¿no? Porque iba a venir una tormenta. Pues así ocurre también en la vida del ser humano. De un día para otro cambian todas las circunstancias y todas las cosas. Y es muy significativo que el pueblo alabara antes de la victoria. Antes de la victoria. Alaba antes del problema, alaba en
en el problema. Pero es bueno que empieces a alabar antes de que sucedan las cosas que Dios va a hacer, ¿no? Porque le vas a estar dando agradecimiento a Dios. Es una pura expresión, yo lo diría así, de fe. Cuando alabas, cuando glorificas a Dios, es una expresión de fe. Que Dios te dé gracia en tu trabajo, Juan, y fuerzas. ¿Sí o no? No es una reacción al resultado. Ahora voy a alabar porque ya ha vencido el Señor a quien me venía a hacer mal. No, hazlo antes de que ocurran las cosas. Mientras adoras, Dios está actuando. Mientras alaba, Dios está haciendo cosas, aunque no las veas, aunque no lo entiendas, aunque no sientas, no tienes que andar a sentir nada. Lo único que tiene que salir de tu corazón es pura gratitud y pura confianza al Dios al que adoras, alabas y glorificas y has proclamado por tu boca no sé cuántas veces, en este lugar o en otros sitios, en tu casa o donde sea. Por eso la adoración verdadera y la alabanza verdadera, no solo cantar canciones, se expresa de una forma muy diversa, pero tocar instrumentos, cantar canciones o hacer cualquier cosa, hola Shirley, encantado, es pues una cosa vital y de la que sale un poder inusitado y de la que da constancia de que hay fidelidad y de que hay algo en nuestros corazones. Por eso esa adoración reconoce que Dios sigue siendo digno y sigue siendo acto, incluso en las circunstancias aún más difíciles y controvertidas. No esperes a que ese problema termine. Quiero acabar la predicación con una pequeña conclusión. Es necesario que nuestra fe sea probada. Es necesario. Y aquí Josafat da una gran muestra de dónde él tenía su pensamiento y su corazón. Y precisamente era en la confianza en su Dios. Aunque su reinado no fue del todo 100% perfecto, fue un rey que la Escritura declara, vuelvo a decir, como un rey acto, un rey que estaba mirando para las cosas de Dios. Aunque tu vida creas que no es 100% perfecta y acta, ¿verdad? Dios te está mirando como mira realmente a aquellos que abren su corazón y que exponen sus debilidades delante de Dios. Dios te conocía antes de llegar aquí. Lo hizo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué lo hizo entonces si sabíamos hoy lo que seríamos hoy? Pues lo hizo entonces porque hoy sabe que somos mucho mejores en formato y en fe y en lo que hay en nuestro interior de lo que éramos cuando Él nos levantó. Cuando nos levantó no valíamos un duro, por lo menos el que os comparte hoy. Y tenía una esperanza caótica, tanto de vida como de camino, a la hora de seguir cualquier dirección. No sabía qué dirección seguir. Tampoco sabía lo que quería de mi vida ya, o realmente no sé si quería la vida. Pero lo que sí sé es lo que Cristo empezó a hacer en mí, lo que puede, y lo que empezó a hacer en ti seguramente lo sabes tú. ¿Y cómo estabas? ¿Y qué es lo que está haciendo a día de hoy? Y sé lo que está haciendo a día de hoy. Y sé una y otra vez que buscarle de todo corazón y humillarme delante de Él es algo hermoso y precioso. Como Josafat, sé que debo de pedir ayuda y clamar a Él, honrándole, no solo cuando tengo problemas, es verdad. No debemos de acudir a Dios cuando tenemos problemas solo, en todo momento. Pero cuando realmente vienen los problemas que vendrán, no sé lo seguro que te crees, pero te aseguro que la mayor seguridad está en Cristo Jesús, pase lo que pase en nuestras vidas. La mayor seguridad es tener a Dios como Padre. La mayor seguridad es que tu mente esté inundada de su Espíritu Santo y tu corazón esté lleno de su gran amor. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Por eso buscar a Dios con un corazón humilde es una reacción de cada hijo de Dios que tiene que producir en fe. Y confiar obviamente en que la batalla pertenece a lo que dijimos antes. ¿A quién le pertenecen nuestras batallas? Nuestras luchas, nuestras agonías, nuestras historias, aquellas que nos invitan a alejarnos de Dios. ¿Qué va a ser la reunión? No me va a ir el sermón de aquel.
Eso es lo que puede estar aquí. Me hace gracia. A mí me gusta ver a Mota. ¿Conocéis a Mota? Este de los chistes. Me gusta porque tiene cosas bastante irónicas, ¿no?, con respecto a la vida. Pero bueno, y me hace reír también. Y hay un sketch que tiene un demonillo aquí, rojo, un tridente, y hablando al oído, y tiene un ángel en el otro lado, hablándole al otro oído. De ti, de mí, depende a quién oigamos. Amén. Cuando venga alguien o algo, cuando oigas alguna vocecilla rara que te anima a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere que hagas, acuérdate del muñequito este rojo y del tridente y de... Eso no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando veas que hay una voz que te llama a seguir al Señor, a hacer las cosas que realmente debes hacer en el Señor, acuérdate de quien te está hablando es un ángel, ¿no? Y cuando te hablan de la otra parte es un demonio. Y tú y yo tendremos que hacer caso a una voz u a otra. Y habrá una consecuencia de esa reacción a cualquiera de esas dos voces, tanto para bien como para mal en nuestra vida. Cada uno tendrá que decidir, ahí nadie podrá venir a quitarte al muñequito rojo con el tridente y la cola así para arriba, que es como a veces se pinta el diablo. Yo creo que no tiene ni siquiera esa forma, que tiene una forma más sutil, pero tiene unas palabras muy convincentes, y te aportan una... sé que Dios me pide esto, pero lo que me está diciendo es lo que yo creo que tengo que hacer es esto, ¿no? Entonces ya estás cuestionando a Dios, ¿no? Pero crees que es una buena opción o encima, porque todos los caminos al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. O sea que por muy recto que tú creas la decisión que estás tomando, el final, si es algo contrario a lo que Dios te está diciendo, su final solo tiene un color, la muerte, y una forma. Por eso lo que hizo Josafat al final fue la guinda, ¿no? Y eso, te recomiendo que alabes con fe, sabiendo que Dios ya está obrando como bien dice la Escritura en 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estad seguros. Cree en el Señor tu Dios, sí, en ese en el que le has dicho, sí, que creo en ti como Señor y Salvador, me bauticé en las aguas, soy un hijo de Dios, lo proclamo, alabo, lo confirmo. Amén, gloria a Dios. Pues cuando venga tu batalla, sea cual sea, acuérdate que no es tuya, es de Dios. La batalla es de nuestro Señor. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. La confianza en Dios transforma el temor en paz. El mensajero del que hablábamos al principio vino a traer una noticia desastrosa al rey Josafat. Una noticia de incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero el rey Josafat la cambió en esperanza y hizo posible que una batalla que estaba perdida porque eran 3 ejércitos y los duplicaban y los triplicaban en número, fuera ganada a consecuencia ni siquiera de mover una sola arma. La Escritura, os recomiendo que leáis el capítulo entero, no os lo voy a leer, obviamente. Si tenéis hambre y sed de Dios, lo leeréis, si no, pues como otras veces. Por un oído se entrará y por otro salirá. Pero la Escritura habla de que el Señor hizo que los 3 ejércitos que venían contra Israel se pelearan ellos mismos contra ellos mismos. Y unos que bajaban pensaban que eran los de Israel, pensaban que eran los de Judá y se mataran entre ellos, hasta el último hombre. Tremendo. No tuvieron que mover ni una sola espada. ¿Y sabes lo que pasó? Que después bajaron el ejército de Israel, el ejército de Judá, bajó al campo de batalla y estaban todos muertos. Y dice que venían con vestiduras finas, con oro, con plata, con joyas, con no sé qué, traían todos sus enseres, sus historias, era la leche.
no reparaban en gastos porque querían y sabían que iban a matar y a destruir al pueblo de Judá, cosa que no pasó. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que todo eso estaba junto a los muertos y todo eso fue despojado de ellos. Dice la Escritura que estuvieron más de 3 días recogiendo el botín. Más de 3 días recogiendo la bendición de Dios. Lo que otros traían y se jactaban de tener y venían con espadas para destruir a parte del remanente de Dios, ahora yacían en todo el campo, se habían peleado entre ellos porque no se conocían entre sí los ejércitos y Dios los turbó y se pelearon entre ellos y se mataron hasta el último hombre. Se convirtió la incertidumbre en esperanza, en una batalla y en un testimonio del poder de Dios, una batalla ganada, en el testimonio del poder del Altísimo. Sí, del Dios en el que dices que crees. Ese Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios al que proclamamos, al que levantamos. El que envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo hoy podamos estar aquí un ratito a la semana y que podamos agradecerle ese rato y podamos traer a nuestro corazón esperanza. Amén. Esto es lo que Dios hoy tiene para nuestras vidas. Que recuerdes que cualquier batalla que venga a tu vida viene para afligirte y viene para atemorizarte y ponerte en cuestión, ¿sabes? Pero que tú la puedes convertir en algo muy diferente, en un clamor genuino a Dios y entregárselo. Mira, Señor, esta es mi batalla, aquí está. Pero tienes que acudir a Él, ¿sabes? Si te la guardas en el bolsillo, te pones a gimotear por las esquinas o a recurrir a cosas mundanas o no sé, acordarte de cómo hacías antes las cosas y te olvidas de Dios, pues obviamente irá de mal en peor la situación. Lo que no te aconsejo que hagas. Por eso hoy te comparto esto. Amén. Y no solo te lo comparto para ti, lo comparto porque necesito yo también hacerlo en mi vida y quiero sentirlo, no una vez, muchas veces en mi vida. Cuando ocurra lo que ocurra, tengo que tener presente a quién recurrir primero. Y voy a recurrir a aquel de quien es la victoria. La victoria es de mi Señor. La victoria es de aquel en el que he creído. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Mi Señor, te doy gracias por la vida que nos das. Te doy gracias por tantas cosas que nos has pasado por alto. Y por tantas veces que nos has ayudado, aún a veces sin pedírtelo. Pero yo sé, porque tu palabra nos lo recuerda, que tú estás ahí esperando a que realmente estemos quietos y pongamos nuestras batallas en tus manos, porque tuya, de ti, porque de ti es la venganza, porque tuya es la victoria y porque así tú lo quieres, única y exclusivamente para que veamos tu grandeza y para que tenemos a ti gloria al Señor. Para que recordemos que tenemos un Dios poderoso. Sabemos que no eres un Dios narcisista. Lo hiciste con Gedeón, con 300 hombres y con un montón de situaciones de otras batallas que narran la Biblia, pero esta fue excepcional. 3 ejércitos. Y tu pueblo no movió ni un solo dedo, ni una sola espada, Señor. Oh, mi Señor, nos acordaríamos de otras tantas, Señor. Y sabemos que tú eres el mismo Dios que hoy puede sostenernos en pie y llevar en pie, Señor Dios, cualquier problema, llevar a bien cualquier situación, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestra victoria. Tú eres, Señor, el que pelea por cada uno de nosotros. Gracias, acuérdanos. Y recuérdanos las veces que hagan falta, Señor, lo mucho que te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús.
cualquier batalla que estén peleando, que estén luchando con su cuerpo, con sus vidas, con sus familias, con terceros, extraños, quien sea que venga a abrir brecha en el nombre de aquel que es nuestro enemigo, Señor. Clamamos a ti, confiamos en ti y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús.